Hoy, este ejército de serianitas, que somos el ejército del Michu, hoy rompe el silencio una de las víctimas más grandes de la molestación a mujeres en la industria de la música. ¿Qué fue lo que le pasó con uno de los productores más grandes de la industria disquera? Era una niña cuando comenzó. Voy a recibir a alguien muy especial. Ella es una mujer que ha vivido muchos años, tuvo una carrera increíble. Algunos se acordarán de ella de Siempre en Domingo, algunos del YouTube, algunos de sus canciones y por supuesto de su trayectoria. Va a ser una gran denuncia a un productor musical, es un Me Too, es una molestación a mujeres que de ninguna forma vamos a dejar de destapar. Si me apoyan mujeres, si me apoyan serianitas, nosotros estamos comprometidos con esto hace muchos años. Voy a darle la bienvenida a la cantante, hoy productora y compositora, Vanessa Spatz. Bienvenida. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Y feliz cumpleaños. Gracias, Vanessa, gracias. Vanessa, ¿dónde naciste? Yo nací en Guatemala, un poquito antes de los 80s. No te preocupes, yo estoy igual, no te preocupes, estamos igual. Vanessa, Dime. Primero te agradezco que me hayas contactado por otras cosas, pero porque te interesa la industria y sos productora hoy activa y artista, y empecé a ver tus videos porque me sonabas conocida. Pongo en Google Vanessa Spatz y me sale La Gallina Tutú, me salen un montón de videos y verte de verdad es impresionante. ¿A qué edad empezaste a cantar? Bueno, yo siempre canté desde muy pequeña, pero oficialmente bajo un contrato de discos a los 8 años. 8 años, eras una niña prodigio, digamos. Mi madre es una maestra de ballet en Guatemala, y el ballet tiene el nombre de ella. Y yo fui educada en las artes desde muy pequeña, así que iba a todos los ensayos de las orquestas, de la orquesta sinfónica, del ballet, y ahí fue, pero realmente cantar no era parte de lo que yo había estudiado. Mira vos, qué chiquita, ponelo en grande, a ver Vanessa, mira qué chiquita. Busquen en YouTube una canción que se llama La Gallina Tutú, que ella actúa, pero divina, y también sin música, ¿no? Porque no podemos ponerla, pero Vanessa, y entonces empezaste a cantar muy chiquita y estuviste siempre en Domingo. Correcto, así es. Señor Raúl Velasco me escogió después del Festival Américas de su canción. Él pues puso toda la fe en mí de que llegaría a ser una gran artista. Me decía que tenía una garra tremenda para lo pequeña que yo era. Pero realmente para mí todo eso, por favor no lo tomen a mal. Para mí era de todos los días, era lo que me gustaba hacer. Yo nunca lo vi como un trabajo o como algo que me tenían que mandar a hacer. No, era una felicidad completa, felicidad completa. ¿Tú te hiciste tu primer disco con tus ahorros o cómo empezó tu carrera? Mi carrera empezó de la siguiente manera. Había un programa de televisión que se llamaba Chicos Monitor, y salía los fines de semana. Y yo siendo hija única y también mi mami siendo madre soltera. Okay. Entonces la vida mía siempre era de la siguiente manera. Era
la academia de arte que tenía mi mamá y los programas que tenían que ver con entretenimiento. Y los Entonces, y entonces yo estaba buscando al niño de la semana o a la niña de la semana para invitarla al programa de televisión y a escondidas de mi mamá y mi abuela. Bueno, no fue escondidas. Bueno, pero como que agarré una foto tipo pasaporte y agarré ¿cómo se llama? Un sobre de aéreo. Y ¿cómo se llama? Y la estampilla, y escribí la carta y yo caminé, porque quedaba cerca en la esquina, el lugar donde yo podía dejar la carta. Y en cuestión de 2 semanas llaman por teléfono a mi casa y resulta que mi mamá me pregunta, ¿y cómo es eso de que usted va a estar en televisión? No, qué bárbaro. Mira, cuando uno es niño y es artista, se le ocurren esas cosas, lo hace, ¿no? Y sí. Bueno, ahí empezó una historia de estar en los programas de televisión, después llegás a México, Raúl Velasco, y ¿qué te empieza a pasar cuando empieza tu carrera profesional? Porque hay un tropiezo en el camino muy duro que tiene que ver con las mujeres, con el Me Too. Vanessa, bueno, ¿qué te pasó? Te voy a contar. Lo que pasa es que yo estaba en la disquera con la cual yo tenía, yo era distribuida. A nivel latinoamericano y Europa. Pero yo nunca vi dinero. Esa es también otra de las verdades. No, bueno, bienvenida. Los Menudos tampoco lo vieron, así que no te preocupes. Sí, todos estamos en el club de los... Vale. Le tenemos que poner un nombre al club. El club de los... estamos en la sopa de los que no recibimos nada. Entonces, en ese entonces... ya había sacado mi 5º disco, era el último que estaba en esa disquera, y yo decidí no firmar. Y en ese momento yo estaba en prácticamente lo que la gente le dice la cúspide de tu carrera. En ese momento yo hice un préstamo y me produje y escribí, hice todo para hacerme un nuevo disco. Me fui para México un tiempo, al mismo tiempo que Ricardo Arjona estaba haciendo su intento de convertirse en lo que es algo. Exactamente. Éramos amigos de infancia, a la misma vez que en la misma disquera estábamos, en donde le dijeron que las canciones no servían. Pero cuando yo llegué a México, estaba yo en el proceso de prácticamente esperar enseñarle mi nuevo disco al señor Velasco, y me enfermé. Wow. Me enfermé bastante mal, porque cuando yo me fui a México, al no tener dinero, no tenía cama, estaba en un apartamento y me dormía en el piso, ¿ok? Esas son las cosas que la gente no sabe. Mirá, ¿okay? Vos lo que hacías por tu sueño, qué maravilloso, ¿no? O sea, Exactamente. Entonces tuve que regresar, y por una cuestión médica, y mi abuelita y mi mamá y me dijeron, ¿sabe qué? ¿Por qué no se regresa? Además que la persona que era mi manager en aquel entonces era mi novio, que nunca lo debería haber hecho. Olvídate, le pasa a mucha famosa, ¿qué te puedo decir? Bueno, eso pasa. Pero bueno, entonces decidimos que Miami era el lugar. ¿Pero por qué? Yo nunca he visto un límite a lo que uno puede hacer como artista. Entonces yo dije, no, yo también lo puedo hacer en inglés, puedo hacer español y en inglés. Sí. Entonces, la compañía Pantera Productions, que son la compañía que sacó Exposé, Pet Shop Boys, Vanessa Williams, Debbie Gibson,
yo fui la primera a los 16 años que ellos firmaron. No. Exactamente. A los 16 años, yo ya había hecho mi disco, yo misma me lo produje, yo misma hice todo. ¡Qué bárbaro! Entonces, ellos me firmaron como productora, cantante y compositora. Era la primera latina que ellos tenían en la compañía. ¡Wow! ¡Qué Así bárbaro! fue. Entonces, fue increíble. La verdad que hay tantas cosas que después, yo agradezco. Llegás a una gran disquera con tu disco y que te necesitabas, no tenías productor, te ponen un productor. Te voy a contar cómo fue exactamente la cosa. La persona que estaba a cargo de la compañía que distribuía mis discos cuando yo estaba con la otra compañía se volvió el presidente de Sony Music. Wow. ¿Ok? Entonces, Oscar Lord. Oh, sí, conoceré su Oscar. Sí, claro. Correcto. Entonces, él le gustó muchísimo la música. El álbum tenía lo que técnicamente en aquel entonces no se podía llamar un álbum. Tenía 8 canciones. Ellos no estaban buscando a alguien que me produjera, no. Yo había gastado $7,000 por hacer mi disco y a mí me estaban ofreciendo $130,000 por él. Oh, no necesitabas nada. No necesitaba nada. Él, porque había sido de Sonotone y sonográfica, sí. Él, ¿cómo se llama? Conocía a Rudy La Scala, que en aquel entonces era muy conocido por sus canciones que eran buenas, la voz, ahí si no lo digo a mal, un poquito chillona, para mi gusto. No era ni mi cantante ni mi productor favorito, pero era un productor, grande, era grande, es decir, él había trabajado, ahora trabajado con Karina, Sé Cómo Duele, a quién, es decir, el disco grandísimo que hizo famoso a Karina, a Kiara, el productor que hizo el primer disco de María Conchita Alonso. No, claro, o sea, que sí. Un tipo pesado. Exactamente, en el mundo de la música, él fue alguien. Entonces, Oscar Lord estaba muy emocionado. Él quería traer a alguien más para darle un poquito más de peso al álbum y que Rudy La Scala me produjera 2 canciones. Sí. Para terminar las 10, hagamos, ¿no? Entonces, me avisan, la compañía me paga mis vuelos para venir a Miami, porque en ese momento yo no estaba viviendo en Miami. Yo todavía... Vas a Miami, te ponen a Rudy La Scala y Oscar Lloyd, que era el mismo nivel de Tommy Mottola, el presidente de Sony Music, y correcto, te ponen a este productor musical. ¿Y qué música de atención? ¿Qué te pasó con Rudy La Scala? Yo sé que es muy duro, es muy difícil y recordar todo esto, pero es importante por muchas mujeres que están viviendo esta situación. Bueno, esto es algo que en mi vida yo nunca me imaginé que iba a suceder. Si te pones a pensar, mi carrera siempre había sido basada en esfuerzos propios, en fans que me habían hecho la vida muy feliz. Era prácticamente una fantasía, vivir mi vida era una fantasía. Al llegar ahí, Oscar me pide que por favor me presente, para que se dieran cuenta cómo era que yo me presentaba en escena. Rudy, en una forma un poco petulante, no lo estoy diciendo con enojo, estoy diciendo la verdad.
Bueno, sí, era soberbio, mamón. Es decir, lógico, tú sabes, de época. es decir, en este momento yo quiero que sepan que lo que yo estoy hablando no lo estoy hablando de una manera despectiva. Estoy narrándolo porque quiero que lo sepan para que se pongan en mi, ¿cómo se llama? En mis zapatos. Claro. Entonces, bueno, me presento, él se pone muy frío, como que si a él no le gustara, pero todos los de la compañía de Pantera y Sony ya estaba prácticamente negociado lo que iba a ser el contrato. Estamos hablando de Sony Music, la empresa Estamos más hablando grande de música del mundo. Exactamente, el mero tata, como dirían. No era una disquera cualquiera. Sony Music. Correcto. Ozola, Oscar Lloyd, todo el mundo sabemos quiénes son. Bueno. Correcto. Entonces, ¿cómo se llama? Él solicita que todos salgan. Hay una mesa dentro del salón de ensayos y él no me dirige el habla, no dice nada. Hay un papel en la ¿cómo se llama? En la mesa y 2 sillas y hay 2 lápices. Él hace una línea, pone su lápiz en la mesa, se queda callado. Rudy, esto es cierto. Y si tú crees que yo nunca me iba a olvidar, no. Me quedé calladita con el suficiente tiempo y traté de comunicarme. Pero llegó el momento en donde la verdad es la verdad. Y eso, señor Rudy La Scala, ¿tiene hijos? ¿Tiene esposa? ¿A quién más le hizo esto? Pero viene lo siguiente, para que sigan sabiendo cómo lo que sucedió. Él hizo una línea que era un poco como diagonal. Yo agarro mi lápiz y hago la otra línea así, pero separada. Eso a él lo puso completamente molesto. Empezó a decirme que él no entendía por qué la compañía de discos me iba a pagar todo lo que me pagaba por algo que eso era una locura. Para empezar de todo esto, empezamos a hablar de cosas de psicología. Entonces, él no sabía que yo no venía de dinero. Él creía que yo era una persona adinerada. Entonces me quiso empezar a atacar como por la cuestión del dinero, que todo era porque se me iba a dar fácil por dinero, etcétera. Pero yo ya en ese entonces, acuérdense de que cuando uno está en el mundo artístico desde muy pequeño, uno realmente ya no es niño. Es decir, no, lo digo con sinceridad. Uno es un artista y tiene que competir con cualquier artista de cualquier calibre, no importa Correcto. la edad. Anita, entonces, esa reunión terminó ¿cómo? Terminó con que, vamos a ir al hotel para, ¿cómo se llama? Para empezar a escuchar un par de canciones, para saber qué es lo que podemos hacer, ¿ok? Entonces, para que quede muy claro todo esto, antes de que empiecen a pensar incorrectamente. En el mundo artístico, cuando uno tiene amigos que son artistas y estás en un país diferente, el reunirse en un hotel, incluso en la suite de tu amigo o tu amiga, es algo muy normal.
Sí, bueno, claro, vivimos en hoteles. Exacto. Así no, que eso nada tiene que ver. Pues entonces cuando llegamos a la habitación, él empezó a seguirme bajando, tratando de bajarme emocionalmente, que mi figura, que esto, que lo otro, que no tenía curvas. Otra vez volví a hablar de lo mismo, de lo del dinero. Y entonces empezó a hablar que de la forma que yo me movía en el escenario era bastante sensual. Yo nunca he sido una persona extremadamente sensual. Yo soy una persona que tengo lo mío, pero no me consideraba así. Entonces, claro, no eras un sex symbol, eras una cantante. No, exacto. De chica, o sea, no es que... Correcto. Una mujer es una mujer. Que nos vamos a quitar lo que nos hace mujeres por cualquier idiota. Entonces, él empezó con el hecho de que Madonna dio inmediatamente una idea, dijo que Madonna no era Madonna, que ella era sensual y sexual, pero con todos. Y que eso era lo que ella había hecho para ser lo que ella era. Acostarse con hombres. Exacto. Que el ser sensual o sexual, eso era parte de ella. Y que obviamente eso existía en mí. Entonces, él de repente metió la mano y me tocó los bustos. Y yo me quedé como... Él que creía que yo me iba a derretir o discúlpame la palabra, que me iba a calentar. Para empezar, yo tenía mi primer novio, acababa de cumplir 18 años. ¿18 años tenías? Sí. No. Acabaditos de cumplir. Casi 17, o sea, casi 17. Y él te empezó a manosear en el hotel. Entonces, exactamente, y entonces empezó a decir, piénsalo, ¿qué es lo que haces tú cuando vas a un doctor? Tú dejas que el doctor te toque, o si tienes que ir al ginecólogo, tú dejas que el ginecólogo te chequee. Pero entonces yo me paraba, le decía, no, pero usted no es un doctor y usted no es un... ginecólogo tampoco. Entonces después empezaba él a bajarse. Era un juego psicológico muy raro. Empezaba a bajarse él en donde él se decía que él era que la gente lo criticaba a él por tener una voz muy femenina y cómo se llama, y que él era muy ¿cómo se llama? Bajo. Entonces yo empecé a usar lo que yo sé de psicología. Él está usando mucho lo que usan en Dianética. Y tú sabes que la gente de Dianética está un poquito loca. Y como mi ex estaba un poquito loco, sí. el papá le había enseñado un poco de eso y él me lo había inculcado, lo que le llaman los engramas. Sí. Entonces, mientras él se notaba que yo tenía una contestación para todo y que yo estaba educada, más se molestaba. Sí. Entonces empezó, inmediatamente metió la mano abajo de mi brasier para what they call it fondling en inglés, que sería como, es que no es ni acariciar, es como... Un apretón fuerte. Es como... un manoseo. El manoseo, exacto. Es un manoseo. El manoseó Raúl Lascala. Rudy Lascala, correcto. Entonces, yo me paré. Yo en ese entonces no había celular. Llamé a la gente de la compañía. Habían ido a un restaurante cerca del hotel. Sí. Yo sabía el número, estaba muy nerviosa porque yo le tuve que pedir a
operadora del hotel que llamara. Me dicen que me van a ir a recoger. Él sigue hablándome, ya estamos parados, y me pega el pequeño blackmail, que yo no debería decirle a absolutamente nadie. A Sony. Ni a nadie, absolutamente nadie, no a Oscar, ni a Sony, ni a nadie lo que había sucedido, porque mi carrera se iba a acabar y porque yo no hice lo que él quería, que por favor lo disculpara, porque le iba a decir a Oscar que no era bueno firmarme. Qué fuerte lo que estás contando. Yo estoy en shock porque no debe ser la única que le pasó esto, o algunas han accedido a esto y han triunfado tal vez. ¿Y qué pasó con tu carrera después? ¿Qué pasó? Fíjate, mira cómo fue. Después de salir de ese hotel, todavía en Oscar estaba en la mentalidad de festejar. Entonces fuimos a un restaurante japonés que está en la US One, cerca México, de donde está Miami. Sunset Place. Sí, con lo conozco. Bueno, esa en aquel entonces era un poquito más, tenía más flair, era un poquito más cara, Sí. y era el restaurante favorito de Rudy La Scala. Entonces, cuando llegamos ahí, está una mesa grande con toda la gente que estaba de la compañía mía y de la compañía de él. Sí. Piden la comida y Rudy La Scala está serio. Oscar Lord me miraba, pero no estaba entendiendo qué era lo que pasaba. Yo no podía comer, yo quería echarme a llorar, pero yo dije, yo no voy a llorar en frente de nadie, ni voy a hacer ningún escándalo. Me fui al área del baño y llamé a cobrar a mi mamá, y le conté lo que me había pasado. Ella siempre me protegió para que en toda mi vida, para que eso no me sucediera. Pongan cuando era una niña, por favor. Mire, claro, tu carrera fue muy precoz y finalmente, ¿hiciste ese disco o no se hizo nunca? ¿Qué pasó? El disco nunca salió. Claro. El disco nunca salió. Y en ese mismo momento, cuando yo hablé con mi mamá, yo regresé a la mesa y yo dije que ya no quería seguir cantando. Te jodieron la vida. No me la jodieron, me la salvaron. Bueno, y sí. me la salvé, y me la salvé. Yo tuve la oportunidad de ver al señor Raúl Velasco años después. Llego a Guatemala y pues estaba, después de un par de meses de eso, caí embarazada y tuve a mi primer hijo antes de tener mis 19 años. Pero yo ya había obviamente lo de mi hijo no es una metida de pata, el hecho de quedar embarazada. No, por supuesto. Pero bueno, finalmente después empieza otra historia. Tu carrera, ¿la seguiste o no la seguiste? Yo quiero saber cómo termina. Yo seguí grabando canciones y que todavía las tengo. Pero ya entró el hombre que era mi supuesta manager y la supuesta persona que me iba a querer y cuidar, y me cerró todas las posibilidades de yo poder regresar. Me perdí realmente, pero no a lo mal. Trabajé mucho, le di todo lo que... Sos editora, artista, igual seguís siendo una artista. Exacto, pero fue hasta que yo me escapé, porque lo mío ya no fue... sí, nos divorciamos, sí, ya, felicidades. Esa fue la historia, pero... de ese momento yo volví al mundo artístico, pero de otra manera.
Claro. Conociendo los dos, ambos lados, entonces... Sí, como productora también. Oye, Vanessa, yo el programa tengo que ya... Claro que sí, claro que sí. Pero te quiero decir algo. Nada, te agradezco tu testimonio porque Raúl La Scala está vivo, es un hombre Rudy La Scala. Rudy La Scala, perdón. Sí. Está vivo, te pasó esto, no te tendría que haber pasado con una compañía como Sony Music. No estamos hablando de Pepito Pérez. Vanessa, ¿qué le dirías a Rudy La Scala, productor de Karina, productor de muchas celebridades, si te lo encontraras? Y con esto cerramos. Bueno, más que todo, yo sé que él empezó a hacer música cristiana. Hay algo que quiero que se sepa. Le duró muy poco. Dios perdona, ¿ok? Por eso es que mucha gente va a pedir que va a hacerse Mira, mi perro ya me siente. Sí. Bueno. Siente exactamente. Déjame cerrar y te digo. Dios perdona, pero todavía falta el momento en que vas a ser juzgado, no solamente por el público en este momento, sino que por todo lo que has hecho tú en tu vida. Y si yo solo fui un porcentaje, no importa si fue solo el porcentaje o si fui el total, es el día de hoy y tengo que todavía hacer terapia 3 veces a la semana. Wow, Dios mío. Así que qué hijo de esto espero que lo llegue a saber. Usted lo sabe. Tú, enano idiota, tú sabes lo que hiciste. Y además de todo, bastante feo, ¿ok? Pero gracias, porque el día de hoy soy una mujer muy fuerte y puedo ayudar a otra gente y a otros artistas para que tengan los ojos abiertos y que no les pase esto. Gracias. Vanessa, te agradezco tu testimonio. Siempre que un alma se abre en este programa, yo le tengo mucho respeto y también sé que estamos sanando claro. porque la verdad te hace libre cuando vos la decís. Eso es la mejor terapia, el mejor cristianismo, es poder limpiar esto. Ojalá Él venga y te pida perdón, porque el arrepentimiento en la iglesia no es ahora hacer muchas cosas para tapar mis pecados. Es realmente pedir disculpas y reparar el daño. Eso es lo que decía Jesús, ¿no? Así es, así es. El arrepentimiento es cambio en acción. Yo he leído mucho la Biblia y sé bien lo que la Biblia pide para arrepentirte. Y ojalá Él venga a pedirte disculpas, porque esas 3 terapias que tenés que tomar por ese hecho aberrante que te hizo, que no tenía que haber sucedido, igual aprendiste un montón de cosas y además te hizo otra carrera también tan poderosa. Y te agradezco porque yo sé que vas a sentir un poquito más de alivio a partir de hoy. Sí, muchísimas gracias. Y quiero que sepan que esto que pasó el día de hoy, Dios lo quiso. Yo lo sé, yo lo sé. Dios es el que hizo que sucediera esto. Habían ya años que yo estaba tratando de hacer algo, pero mira cómo funcionó todo. Es un full circle. Esto ni como que si lo hubiera yo planeado. No, salió por otra cosa que tiene que ver con Steve Morales y un productor de Enrique Iglesias, que nos acercaste y te agradecemos. Pero Dios tiene sus planes y era este día que vos tenías que romper el silencio. Exactamente. Saludos a todos. Mi amor para todos. Ay, Serianita, apóstela, por favor. Gracias, mi amor. Vanessa Spatz de Guatemala. Señoras y señores, bravo. Beso. Qué lindo, gracias.